Les Buenos bendiga. días. Y como decíamos el día de antier, Maranata para todos. Maranata. Eh, el día de ayer yo me quedé algo triste porque eso de las 10 de la noche se nos fue la energía eléctrica por lluvia, por el clima. Y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Pensé en trasladarme a casa de un hermano, pero tampoco había energía eléctrica, así es que no había manera de cómo poder conectarnos. Pero en esta mañana el Señor ha sido bueno con nosotros, como siempre lo ha sido, y ha permitido que estemos aquí para poder estudiar su palabra. Y antes de hacerlo, me gustaría que podamos abrir nuestras sagradas escrituras en Éxodo. Vamos al libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 15. Éxodo 33, capítulo 33, versículo 15. Dice así: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Con este hermoso pasaje vamos a inclinar el rostro y vamos a buscar a nuestro Dios para que Él sea quien nos guíe para poder tener su palabra. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En esta mañana, Padre Celestial, estamos en tu presencia. Algunos quizás en sus casas, otros a lo mejor en la iglesia, en cualquier parte, Señor, en donde estén buscándote, en donde estén, Señor, adorando, orando, Señor. Tú estés con ellos. Tu palabra dice que donde haya dos o tres congregados en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Y en esta hora, Señor, estoy seguro de que somos muchos los que nos hemos conectado, Señor, para buscar tu santo y bendito nombre. Ven a estar con nosotros, querido Padre, que al impartir esta palabra, Señor, yo solo sea un instrumento tuyo y tú, querido Padre Celestial, seas el que hables a través de mis labios. Querido Padre, hay muchas peticiones de tu pueblo, Señor, en las cuales hay necesidad, Señor, hay dolencia física, posiblemente hay problemas familiares, posiblemente, Señor, enfermedades. Cualquiera que sea la situación, Señor, trae paz a nuestros corazones. Tráenos la seguridad, querido Padre Celestial, de que tú estás con nosotros en las buenas y en las malas. Querido Padre, este no es nuestro hogar, solamente somos peregrinos aquí. Nuestro hogar es la patria celestial. Pero mientras caminamos en este desierto, Señor, permite que tu compañía vaya con nosotros. Querido Señor, es lo que te suplicamos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar algo muy interesante, algo muy importante que los hijos de Dios debemos de hacer. Y una de esas cosas es caminar siempre al lado de nuestro Dios. Es una de las cosas muy importantes que el cristiano debe de hacer, no apartarse de la presencia de nuestro Dios. El pueblo de Israel, dice la palabra de nuestro Dios, que estuvo como esclavo aproximadamente 430 años. El pueblo de nuestro Dios fue liberado con mano fuerte y brazo extendido, dice las Sagradas Escrituras, y después, el pueblo de Dios pasa por entre medio de las aguas del Mar Rojo. Cuando Moisés hace que el pueblo pase, eh, el pueblo se encontraba tenso porque dice la palabra de nuestro Dios que a mano derecha, a mano izquierda, todo era un cerro, era una estructura. Y en la parte de atrás estaba Faraón, venía Faraón con su ejército con la intención de matar al pueblo de Israel. Y por delante dice que tenían el mar rojo, o sea, estaban rodeados. A los ojos de los hombres parece que no había salida, pero para los ojos de Dios todo es posible al que cree.
La palabra de nuestro Dios dice que el mar fue abierto, el pueblo pasó, Faraón después vino detrás persiguiendo al pueblo de nuestro Dios, pero Dios cierra el mar y todo el ejército del enemigo queda sepultado debajo de las aguas. En Éxodo capítulo 19 menciona de que habían pasado ya más o menos 3 meses, dice la palabra de nuestro Dios, en el tercer mes, dice allí, de que el pueblo de Dios había sido liberado, había sido sacado de la esclavitud. Entonces, Moisés es llamado al monte Sinaí, donde dice la palabra de nuestro Dios que pasó 40 días y 40 noches en comunión con nuestro Dios, y allí Dios le entrega las dos tablas de piedra donde están escritos, donde estaban escritos los 10 mandamientos que fueron escritos, dice la Biblia, con el dedo de nuestro Dios. Y nosotros conocemos cuáles son esos 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo capítulo 20. Pero cuando Moisés recibe las dos tablas de piedra, el Señor le dice a Moisés, date prisa, es momento de bajar, porque allá abajo, allá en el campamento, dice la palabra de nuestro Dios, Dios le dice, allá el pueblo mi pueblo, dice, está en idolatría, mi pueblo está haciendo fiesta, mi pueblo ha hecho un becerro de oro y lo están adorando. Entonces, yo me imagino a Moisés bajando del cerro a toda prisa, quizás corriendo un poco, y a lo lejos se alcanzaba a oír ruido, mucha bulla, música, gritos, quizás también algunas lamentaciones, porque había gente que no quería participar. Entonces, Moisés llega y encuentra al pueblo, encuentra a Israel adorando, dando sacrificios al becerro de oro que ellos habían construido. Es más, Aarón había sido el que había construido el becerro de oro, porque la Biblia dice que pidió todas las alhajas, pidió todos los aretes, pidió todo lo que fuera hecho de oro para que fuera cocido en fuego y posteriormente derretido y construir el becerro de oro. Queridos hermanos, Moisés se enoja tanto, dice la palabra de nuestro Dios que se enojó tanto que se atrevió a quebrar las dos tablas de piedra. Moisés dice, ustedes no son dignos de recibir este mandamiento, porque son idólatras, son desobedientes, provocan a ira al Creador de los cielos y de la tierra. Moisés quiebra las dos tablas de piedra. Después de eso pasa un pequeño lapso de tiempo y había llegado el momento. Ustedes saben que el pueblo de nuestro Dios caminaba y posteriormente descansaba un poco en el, en el atrio, perdón, en el tabernáculo que el Señor había mandado construir. Entonces había llegado como que la hora de seguir avanzando, el momento de seguir caminando para dirigirse a la Canaán. Pero pasa algo interesante. Dios dice, eh, Dios dice en en su palabra, Moisés, es momento de seguir avanzando, pero yo te voy a dar un ángel. Yo no voy a ir con el pueblo, porque me tiene, el pueblo me tiene irritado, el pueblo es muy desobediente. Entonces, voy a enviar mi ángel para que siga avanzando con ustedes, para que les acompañe, pero yo no voy a ir contigo, Moisés. Dios le dice a Moisés, llévate a tu pueblo, sigue avanzando. Pero queridos hermanos, hay algo muy interesante y hay algo que conmueve mi corazón al leer este texto. Y seguramente quizás ustedes, cuando Moisés contesta, Señor, si tu presencia no va con nosotros, entonces dice Moisés, no nos saques de aquí, no nos lleves, no nos muevas. Y aquí es donde viene el dato muy interesante, la presencia de nuestro Dios. Es que Moisés había hecho de su vida una comunión con el Señor.
es que Moisés se había acostumbrado tanto a la presencia de nuestro Dios que cuando Dios le dice a Moisés, avanza sin mí, Moisés se sintió destrozado. Moisés se sintió que su mundo se venía hacia abajo. ¿Cómo era posible de que Dios le había pedido avanzar y que él no iría con ellos? Encontramos en la palabra de nuestro Dios que de noche el campamento era iluminado por una columna de fuego. Encontramos que en el día, cuando el sol ardía en el desierto, entonces Dios enviaba a una nube que les daba sombra y protegía al pueblo de nuestro Dios para que no se quemaran por el sol, por el calor. Entonces dice el Señor, va mi nube contigo, va el fuego de noche para que les ilumine el campamento, pero yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés intercede por el pueblo. Moisés sabía perfectamente de que podían llegar posiblemente a Canaán, podrían a lo mejor derrotar al enemigo, pero Moisés se sentía vacío. Moisés sabía que a pesar de que el ángel los acompañara, de que la columna de fuego, la sombra, para que no les quemara el sol de día, podría ir con ellos. Pero si Dios no estaba con ellos, la vida entonces no tenía sentido. No había razón para seguir avanzando. Y en este mundo, queridos hermanos, también nosotros necesitamos de nuestro Dios. Tú puedes estar vivo, tú puedes pasar una semana, puedes pasar un mes, puedes dormir bien la noche, pero si tú no tienes comunión con el Señor, si tú no estás leyendo tu lección, si tú no estás orando, si tú no estás escudriñando las sagradas escrituras, entonces esta vida que tú llevas no tiene sentido. No tiene sentido. Mucha gente dice por allí, es que mi vida no tiene sentido. Y hay gente que hasta se atreve a quitarse la vida. Pero ¿por qué no tiene sentido? Porque no ha hecho de su vida una comunión con Cristo Jesús. Porque no ha puesto a Dios en primer lugar en su vida. Por eso hay gente que parece que todo le sale mal. Por eso hay gente que parece que lo que planea no sucede. Por eso hay gente que parece que su familia se está yendo hacia abajo, se está destruyendo, los matrimonios se están acabando, los hijos se han hecho enemigos de los padres se han hecho enemigos de los hijos, el esposo y la esposa no se llevan, es puro pleito, pura discusión. Parece que todo es enfermedad, parece que todo es dolencia. Pero, queridos hermanos, si Dios está con nosotros, dice la palabra de nuestro Dios, ¿quién contra nosotras? Entonces, el Hijo de Dios, el cristiano en esta tierra, puede también pasar por momentos difíciles, puede también sufrir enfermedad, pero cuando está tomado de las manos de Dios, entonces las cosas cambian. Entonces, el Hijo de Dios, la hija de Dios, sabe que posiblemente pierda la batalla contra la enfermedad, sabe que posiblemente vaya al descanso, pero tiene una esperanza y esa esperanza es la resurrección en la segunda venida de nuestro Dios. Al final, cuando suene la trompeta, sabe que él se levantará de entre los muertos para encontrarse en las nubes con su Salvador. Esa es la diferencia de cuando tú tienes a Dios en tu vida y cuando tú no tienes a Dios en tu vida, entonces, ¿qué esperanza tienes? No hay ninguna esperanza. Sabes que te espera entonces la condenación eterna. Ahora, otro texto bíblico allí mismo en Éxodo capítulo 33, pero ahora en el versículo 11, la palabra de nuestro Dios dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Cuando tú platicas con alguien, generalmente cuando tú hablas con un amigo, ¿cómo lo haces? Hoy en día la tecnología ha permitido el WhatsApp, el Facebook, el Messenger, Snapchat, entre otras plataformas. Pero realmente conversar con un amigo es cuando tú estás sentado frente a él. O es cuando tú vas caminando por la calle y tu amigo va a un lado, vas platicando, vas sonriendo, vas contándole tus anécdotas.
pero generalmente platicar con un amigo siempre se hace cara a cara. Siempre lo haces viéndole a los ojos, platicar con un amigo siempre te hace desahogarte, te hace contar tus preocupaciones, tus necesidades, tus planes a futuro, tú pides un consejo de pronto. Ahora, la palabra de nuestro Dios dice que Moisés era un amigo de Dios. Eran amigos con nuestro Dios, platicaban cara a cara. Queridos hermanos, hay que aprender de la vida de Moisés. La palabra de nuestro Dios nos menciona de que Moisés tenía un pequeño problema. Y es que Moisés era un poco, se le complicaba hablar, era un poco tartamudo Moisés. Al principio ustedes saben que Moisés rechaza la propuesta de nuestro Dios para que saque al pueblo de Israel de la esclavitud de la tierra de Egipto. Pero cuando Moisés entiende que el que va a hablar es el Espíritu Santo, que el que va a poner las palabras en Aarón y en Moisés es el mismo Dios, entonces Moisés no duda en aceptar la palabra de nuestro Dios. Entonces, queridos hermanos, debemos de hacer de nuestro Dios una relación de amigos. Cierta ocasión, un padre iba platicando con su hijo, iban por la calle, el papá y el niño. Ustedes saben que papá siempre toma de la mano al hijo cuando es pequeño, lo toma de la mano para que no tropiece, o si tropieza, no se caiga, o si se cae, lo levante, no se lastime. Entonces el papá iba con el niño caminando por la calle, pero pasaron cerca de un aeropuerto. Entonces el niño vio que el avión volaba por los cielos. Entonces él le dice, papá, ¿por qué dice, por qué, por qué el avión se ve muy chico a lo lejos? ¿Y por qué el avión dice se ve muy grande estando de cerca? Ah, y el papá le dice, hijo mío, te voy a explicar algo, dice, así funciona el amor de Dios con nosotros. Y el niño dice, pero ¿cómo? Mira, dice el papá, cuando tú estás cerca de Dios, entonces el amor de Dios es más grande, lo sientes más grande, dice, en tu vida. Pero cuando tú estás lejos de Dios, dice, entonces el amor de Dios se queda muy lejos. El amor de Dios tú lo sientes chiquito. Y quizás en nuestras familias, queridos hermanos, haya alguien, a lo mejor un hijo, una hija, o a lo mejor la esposa o el esposo, que también dice, es que yo no siento el amor de Dios. Es que yo siento que Dios no me ama. Es que yo siento que Dios no está conmigo. Pero eso pasa porque entre tú estés más cerca de Dios, el amor de Dios lo sentirás más grande, lo verás enorme. Pero cuando tú te alejas de Dios, entonces no es que el amor de Dios se aleje de ti, es que el amor de Dios siempre permanece allí. Pero como tú eres el que te alejas, por eso sientes que el amor de Dios no está contigo. Queridos hermanos, la presencia de nuestro Dios es muy importante en nuestra vida. Me sorprende, queridos hermanos, agradezco a Dios porque ustedes se levantan temprano, ustedes vencen al sueño. Y la palabra de Dios en Apocalipsis dice que solamente los ganadores, solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Y ustedes en esta mañana, queridos hermanos, reconózcalo, son valientes. Son valientes porque han vencido no solamente al sueño, sino que ustedes al estar conectados en esta plataforma, al estar reunidos, quiero pensar yo, en familia, a lo mejor en la sala, a lo mejor en la iglesia, a lo mejor en tu dormitorio, pero allí tú estás teniendo una lucha.
El apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de las tinieblas, contra malos espíritus, contra el mismo diablo estamos batallando, estamos teniendo una lucha espiritual. Y es por eso, queridos hermanos, que yo les felicito y les animo en el nombre de nuestro Dios que sigan adelante, que se sigan levantando todas las mañanas para buscar a Dios, para que así ustedes tengan la armadura de nuestro Dios, para que ustedes tengan el escudo, para que ustedes tengan la coraza, para que ustedes tengan el cinto, para que sus pies estén calzados, para que ustedes tengan el yelmo. Queridos hermanos, tomen la espada del Espíritu todas las mañanas, todos los días, que es la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de nuestro Dios, la espada de nuestro Dios, dice la palabra de nuestro Dios que su palabra es más cortante que una espada de dos filos y penetra, dice, hasta lo más profundo. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Que cuando tú escudriñas la palabra de nuestro Dios, por allí tu cuerpo tiene que doblegarse. eh, la palabra de nuestro Dios es como un espejo, te muestra tus imperfecciones por allí los muchachos cuando se están arreglando y de pronto ven que por aquí hay alguna manchita, entonces se ponen la crema. Cuando ven que por allí el cabello no quedó tan bien peinado, que por allí la cera o el gel o la crema de cabello que ustedes se pongan, cuando ven que no hizo mucho efecto, entonces se ponen más, se corrigen las imperfecciones. Es lo que hace la palabra de nuestro Dios, corregirnos. La palabra de nuestro Dios condena al que está perdido, pero también rescata al que está perdido, lo trae a los pies de Cristo. Eh, por allí, una abuelita le dijo a su nieta, hijita, ve a traerme agua. La abuelita le dijo eso porque la niña vio a la abuelita escudriñando la Biblia, leyendo las Sagradas Escrituras. Entonces la niña le dice, abuelita, eh, ¿tú memorizas todo lo que lees? ¿Tú le entiendes todo lo que lees? Y la abuelita le dijo, ahorita te voy a explicar. Entonces la abuelita manda a la hija al arroyo, manda a la nieta y le dice, hijita, tráeme agua en este canasto. Pero ¿qué creen? El canasto tenía muchos agujeritos, muchos hoyos, pero la niña, con toda su humildad, con toda obediencia, se fue y empezó a echar agua en la canasta. Pero ustedes saben que un traste roto, un traste hueco, nunca va a retener el agua. Entonces la niña fue y empezó a, a llenar el canasto, pero nunca se llenó. La niña se cansó y regresó y le dice a la abuelita, abuelita, yo no pude llenar el canasto. Cada vez que yo echaba agua, del canasto, yo avanzaba 5 o 6 pasos y el canasto volvía a quedar vacío. Y la abuelita dice, te voy a explicar por qué. Tú no pudiste llenar el canasto porque el canasto está hueco, todo el agua salía. Pero fíjate en esto, le dijo la abuelita. Cuando tú llevaste el canasto, él estaba sucio, pero ahora de tanto mojarlo, de tanto echarlo al agua, observa el canasto, dice, se ha limpiado. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, dijo la abuelita. Cuando tú estás leyendo, leyendo y leyendo, no te memorizas todo. Pero sin embargo, dice, la palabra de nuestro Dios es agua de vida y lo que hace es limpiarte el alma. De tanto leer, 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 tu vida entonces se va limpiando del pecado. Entonces, queridos hermanos, como dijo Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Así dice la palabra de nuestro Dios. No nos cansemos de hacer el bien. Y yo quiero despedirme en esta mañana de ustedes dándole las bendiciones sacerdotales. Las bendiciones sacerdotales que se encuentran en
en Números y dice de esta manera. Yo quiero que recibas esta palabra de Dios en tu vida y estas bendiciones que proclamaban los levitas. Pero en esta mañana, la palabra de nuestro Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Vamos a leer entonces lo que dice Números capítulo 6 capítulo 20 capítulo 6 versículos 24 en adelante. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Si tú me estás escuchando por allí, hermana Matilde, los hermanos de la iglesia, hermana Alicia, hermana Amparito, hermana Marta, hermana Bequis, hermana Idalí, hermano Joseph, hermana Rafaela, Fanny, Héctor, Liliana, María, hermana Yuri, Doris y todos los demás que estén conectados. El Señor en esta mañana a través de su palabra. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La última palabra, paz. ¿Dónde podemos encontrar paz? Solamente en los pies de nuestro Dios. Podremos encontrar paz solamente los que doblemos nuestras rodillas en la presencia de nuestro Dios. Podremos encontrar paz solamente los que derramemos nuestro corazón a los pies de nuestro Dios. Así como la mujer en los evangelios, esta mujer que vino, que derramó el perfume más costoso en los pies de nuestro Dios, que aproximadamente, dicen los grandes eruditos, que costaba aproximadamente un año de salario. Entonces, esta mujer derrama el perfume a los pies de nuestro Dios, moja los pies de Dios con sus propias lágrimas y seca los pies de nuestro Dios con su cabello. Significa humildad, significa arrepentimiento y significa que ella sentía un gran amor, sentía una gran paz en los pies de nuestro Dios. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Me despido de ustedes deseándoles lo mejor de todo y les espero ver en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga. Amén, Pastor, muchas gracias. pastor, ¿puede tener una oración, por favor, para Claro. despedirnos? Vamos a orar entonces, queridos hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que habitas en las alturas de los cielos, te alabamos y glorificamos tu nombre, porque tu amor es para siempre. Querido Padre Celestial, en esta mañana, después de haber escudriñado las sagradas escrituras, después, Señor, de que tú nos hablaras, te damos gracias, Señor. Te doy gracias primeramente, Señor, por tu pueblo que ha hecho una realidad, Señor, esta semana de oración, esta semana de tener un encuentro contigo, querido Padre. Esperamos que haya sido de bendición, Señor. Espero, querido Padre, que tu pueblo siga siéndote fiel, Señor, que no importa lo que pase en sus vidas, no importa las enfermedades, no importa, Señor, las dolencias, pero que ellos te sigan buscando, Señor. Así como Job, querido Padre, fue tocado por el enemigo. Job, Señor, estaba acabándose físicamente, Padre. Perdió todo lo que tenía, querido Padre Celestial, pero Él te siguió siendo fiel. Él reconocía que desnudo salió del vientre de su madre y desnudo se iría a la tumba. Querido Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te pongo a tu pueblo en tus manos. Cuídalos, protégelos, guárdalos con celo, Señor, como a la niña de tus ojos. Los que están enfermos, Señor, extiéndeles tu mano poderosa.
los que se encuentran débiles, querido Padre, porque quizás la vida los ha golpeado, Señor. Restáurale, Señor, sus energías. Querido Padre Celestial, a los jóvenes también te lo ponemos en tus manos, Señor. Cuídalos, porque los jóvenes, Señor, serán los que terminen la obra del Evangelio. Te ponemos en tus manos también a los más pequeños. Tu palabra dice que de ellos es el reino de los cielos. Y querido Padre, tú nos has comprado con sangre, querido Señor. Nos compraste con tu muerte en la cruz del Calvario. Y nosotros, Señor, fuimos rescatados de las garras del enemigo y fuimos apartados, querido Padre, para heredar las mansiones celestiales. Quédate con tu pueblo, Señor. Los que vayan a trabajar, Señor, llévalos con bien. Las mamás, Señor, nuestras madres que se quedan en casa trabajando, también cuídalas, querido Padre. Los hermanos que van también al trabajo y quizás tienen que viajar, dales prosperidad, Señor, y cuídalos, guárdalos de accidentes, Señor. Los que están en las camas postrados, Señor, también allí acompáñalos en el lecho de su dolor, querido Padre. Me despido de tu pueblo, Señor, y agradezco la oportunidad que me diste para poder impartirles la palabra. Te lo pongo en tus manos, Señor. Tu palabra dice que nunca regresa vacía, Señor, las palabras que se hablan de las sagradas escrituras. Querido Padre, gracias por todo y permítenos en esta tarde tener un feliz sábado. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Fue un